8 señales silenciosas de mujeres que se despertaron sin hacer ruido. Ella no gritó, no lloró delante de nadie, no publicó frases de superación en las redes sociales, simplemente se detuvo. Era un martes cualquiera. Estaba en medio de una discusión sobre quién se olvidó de comprar leche, cuando algo dentro de ella se hizo añicos, no con un golpe, sino con un suave clic, como una puerta que se cierra lentamente. Y en ese momento, Eleanor se dio cuenta de que ya no importaba quién compraba la leche, no importaba quién tenía razón, importaba que hubiera pasado 15 años explicando lo obvio a alguien que nunca quiso entender. Luego ella simplemente salió de la habitación, sin dar un portazo, sin lágrimas dramáticas, simplemente salió y nunca más volvió a esa conversación. El despertar de una mujer no ocurre con fuegos artificiales, sucede en silencio. En el momento exacto, deja de intentar convencer, de hacerse entender, de salvar lo que ya murió hace mucho tiempo. Eleanor tenía 42 años, 2 hijos adolescentes y un matrimonio que a cualquier vecino le parecía funcional. Trabajó como gerente de recursos humanos en una empresa de tecnología, preparaba la cena todas las noches y organizaba vacaciones familiares. Desde fuera todo parecía estar en su sitio, pero por dentro algo había cambiado. En los meses siguientes a aquel martes, la gente de su entorno empezó a notar pequeñas diferencias. Nada obvio, nada que pueda señalarse claramente, pero estaba ahí. Dejó de reírse de los chistes que no le parecían divertidos. Dejó de llenar los silencios incómodos con palabras vacías. Dejó de disculparse por cosas que no eran culpa suya. Su marido, David, fue el primero en notarlo. No conscientemente, no habría sabido cómo nombrarlo, pero sintió la ausencia de algo. Como cuando notas que el constante zumbido del frigorífico ha cesado, y solo entonces te das cuenta de que siempre ha estado ahí. Eleanor había dejado de ser la audiencia emocional de su vida. El primer cambio fue sutil. Empezó a despertarse 1 hora antes, no para prepararles el desayuno a todos, sino para sentarnos solos en el porche trasero, con una taza de té verde, y contemplar el cielo iluminarse. Nadie sabía lo que estaba pensando allí. Nadie preguntó, pero fue en ese silencio que Eleanor estaba reconstruyendo algo que había perdido hacía tanto tiempo y que ni siquiera recordaba tener: su propia presencia. No ha leído ningún libro de autoayuda, no contrató a un terapeuta, no hizo ningún retiro espiritual. Simplemente empezó a sentir la textura de su propia vida, el peso de su cuerpo en la silla, el sabor del té, el sonido de los pájaros al despertar. Y fue allí, en ese ritual invisible, donde apareció la primera señal. Señal 1. Dejó de dar explicaciones. Eleanor se dio cuenta de que había pasado horas, días y años de su vida intentando que la gente entendiera sus sentimientos, sus elecciones, su lógica, y eso nunca funcionó, porque aquellos que no quieren entender nunca entenderán, no importa cuántas palabras uses. Luego se detuvo. Cuando David se quejó de que ella estaba distante, ella simplemente dijo, quizás. Cuando su madre le preguntó por qué ya no la visitaba todos los domingos, ella respondió, tengo otros planes. Cuando su amiga del trabajo hizo un comentario pasivo-agresivo sobre su nueva actitud, Eleanor simplemente sonrió y cambió de tema, sin justificaciones, sin defensas, sin explicaciones interminables. Y eso confundió a todos, porque las mujeres que despiertan no se meten en batallas verbales, simplemente toman su energía de lugares que no la merecen. Pero algo más profundo estaba sucediendo, algo que nadie vio, pero que Eleanor sintió cada vez con mayor claridad. Estaba empezando a notar cosas, pequeñas verdades escondidas en gestos, miradas, pausas, como aquella vez que David dijo, te amo, mientras miraba su celular. Escuchó la frase, pero sintió la ausencia de presencia, y por primera vez no lo ignoró. O cuando su jefe elogió su trabajo en la reunión, pero 2 días después ascendió a otra persona. Eleanor vio el patrón, y ya no se equivocaba. Estaba empezando a leer lo invisible. Señal 2. Empezó a confiar en su propia percepción. Durante años, Eleanor dudó de sí misma. Cuando sentía que algo andaba mal pero nadie más parecía darse cuenta, pensaba, debe estar todo en mi cabeza. Cuando las premoniciones la alertaban, las ignoraba en nombre de la racionalidad. Pero ahora algo había cambiado. Comenzó a confiar en lo que sentía, incluso cuando no podía demostrarlo. Incluso cuando parecía una locura. Incluso cuando todos a su alrededor decían que estaba exagerando. Y eso la dejó peligrosamente lúcida. Fue un viernes por la noche cuando Eleanor encontró la nota. No estaba mirando.
Estaba doblando la ropa de David cuando un trozo de papel se le cayó del bolsillo de los vaqueros. Una letra que no reconoció. Solo 3 palabras. Hasta mañana, cariño. Su corazón no se aceleró. Las manos no temblaron. Simplemente sostuvo el periódico, lo leyó de nuevo y se lo guardó en el bolsillo. Luego continuó doblando la ropa. Y fue en ese momento que Eleanor notó la tercera señal. Señal 3. Dejó de reaccionar emocionalmente ante el caos de otras personas. No fue frialdad, no fue indiferencia, fue claridad. No necesitaba gritar, llorar ni confrontar, porque ya sabía lo que iba a hacer. Ya había tomado la decisión, sin darse cuenta, meses atrás, aquel martes en el que salió de la sala. Ahora era solo cuestión de tiempo. Si sientes que algo resuena aquí, algo que reconoces en ti, o en alguien cercano a ti, suscríbete a este canal, porque lo que estás a punto de descubrir no se trata de venganza, se trata de un renacimiento silencioso. Eleanor no dijo nada esa noche, ni siquiera a la mañana siguiente. Ella simplemente miró. Observó cómo David mentía con más facilidad de la que respiraba. Observó cómo él la miraba como si fuera un mueble de la casa, útil, pero invisible. Y mientras observaba, empezó a planificar, no enojado, no con dolor, con la serena precisión de quien por fin ha despertado. El despertar de Eleanor no estuvo acompañado de una iluminación mística, ni de una claridad instantánea sobre el futuro. Llegó como una niebla que se disipaba lentamente. Cada día veía un poco más, y cada día me daba más miedo darme cuenta de lo mucho que había vivido en la oscuridad. David trabajó como consultor financiero. Viajé 2 veces al mes. Regresó cansado, quejándose de clientes difíciles, malos hoteles, reuniones interminables. Leonor siempre creyó, él siempre consolaba. Ella siempre preparaba su cena favorita cuando él llegaba. Ahora ella observaba. Ella notó que él siempre se duchaba tan pronto como llegaba, incluso antes de saludarla adecuadamente. Se dio cuenta de que el teléfono celular ya no estaba sobre la mesa. Ella notó que él había cambiado la contraseña de su computadora portátil, algo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio. Pequeños detalles, invisible para cualquiera que no estuviera prestando atención, pero Eleanor ahora estaba prestando atención a todo. Señal 4. Comenzó a ver patrones donde antes veía coincidencias. Una mujer despierta no necesita pruebas concretas para saber la verdad. Ella lee entre líneas. Siente el cambio de energía en una habitación. Puede saber cuando alguien está mintiendo, no por lo que dice, sino por lo que evita decir. Leonor empezó a notar que David siempre viajaba durante las mismas semanas del mes, siempre a la misma ciudad, siempre con la misma excusa. Cliente importante, no puedo negarme. Ella no se enfrentó, no lloró, solo tomé nota mental y continuó su vida como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro algo se estaba reorganizando, como piezas de un rompecabezas que finalmente empezaron a tener sentido. El lunes siguiente, Eleanor conoció al antagonista de su propia historia, aunque en ese momento ninguno de los dos lo sabía. Estaba en el supermercado, eligiendo fruta, cuando escuchó una voz detrás de ella. Lo siento, se te cayó eso. Leonor se dio vuelta. Una mujer más joven, de unos 30 años, le tendió la cartera. Cabello rubio recogido en una cola de caballo, sonrisa amigable, ropa de gimnasia. Gracias, dijo Eleanor, recuperando su billetera. La mujer vaciló. Miró a Eleanor con una expresión extraña, casi como de reconocimiento, pero no del todo. Tú eres Eleanor, ¿verdad? El corazón de Eleanor latía más rápido, pero mantuvo su rostro neutral. Sí, ¿nos conocemos? La mujer rió nerviosamente. No, te he visto en fotos. Soy el colega de David. Trabajo con él en consultoría. Leonor sonrió. No era una sonrisa real, solo la máscara social que había perfeccionado durante décadas. Oh, qué genial. Nunca lo mencionó. Otro silencio incómodo. Sí, nosotros hemos estado trabajando juntos durante unos 6 meses. Mi nombre es Vanessa. 6 meses. Eleanor registró la información como si estuviera archivando un documento. Sin emoción, solo datos. Encantado de conocerte, Vanessa. Encantado de conocerte. Y siguió adelante, empujando el carrito de la compra con la misma tranquilidad de siempre. Pero algo se había confirmado, y Eleanor supo, con la certeza silenciosa de alguien que finalmente ve lo obvio, que Vanessa no era solo una compañera de trabajo. Esa noche, durante la cena, mencionó casualmente: hoy conocí a un colega suyo, Vanessa. David casi se ahoga con el vino. Ah, ¿sí? ¿Dónde? En el supermercado. Ella me reconoció por las fotos. Se relajó, demasiado rápido. Oh, sí, ella está en el equipo, buen profesional. Eleanor simplemente asintió y cambió de tema. No hubo necesidad de presionar, no había necesidad de investigar. Su reacción ya lo había dicho todo. Señal 5.
Ha dejado de buscar validación externa. Durante años, Eleanor le había pedido la opinión de David sobre todo, sobre la row lo que me iba a poner, sobre las decisiones en el trabajo, sobre cortarte el pelo o no. Había subcontratado su propia confianza en sí misma. Ahora, ella simplemente decidió. Se cortó el pelo sin previo aviso. Compró ropa que le gustaba, no la que aprobaba. Aceptó un nuevo proyecto en el trabajo sin comprobar si perturbaría la rutina familiar. David se quejó. «Te ves diferente». Ella respondió. «Lo soy», y no explicó nada más, porque las mujeres que despiertan no piden permiso para existir. Pero Eleanor sabía que necesitaba algo más que intuición. Necesitaba total claridad, no por venganza, ya lo había superado, pero por respeto a ella misma, por la dignidad. Entonces, una tarde en que David estaba nuevamente ausente, Eleanor hizo algo que nunca antes había hecho. Ella tomó su cuaderno. No había necesidad de hackearlo, no había necesidad de programas de espionaje. Había dejado el correo electrónico abierto, como si, en el fondo, una parte de él quisiera ser descubierta, como si llevar el peso de la mentira se estuviera volviendo demasiado pesado. Leonor leyó todo, no enojado, no con dolor, con la misma serenidad que quien lee un informe. Los mensajes comenzaron hace 8 meses, no 6, como había dicho Vanessa. 8. Se conocieron en viajes, cenas, hoteles, fines de semana enteros. Decía que estaba en conferencias. Incluso había planes para cuando las cosas se calmen. Planes de tal vez algún día podamos vivir esto. Eleanor cerró el cuaderno, se sentó en la sala de estar, respiró hondo, y sucedió algo muy extraño. Ella sonrió, no de la felicidad, pero alivio, porque ahora ella lo sabía. Ya no había ninguna duda. No hubo más, estoy exagerando, no hubo más negación. La verdad, por dolorosa que fuera, fue liberadora. Señal 6. Dejó de tener miedo de perder lo que ya estaba muerto. Eleanor se dio cuenta de que había pasado años intentando salvar un matrimonio que solo existía en apariencia, intentar hacer funcionar algo que nunca tuvo una base real, intentando ser suficiente para alguien que nunca la ha visto realmente. Y ahora ya no tenía miedo de dejarlo ir, porque el despertar trae una verdad dura pero necesaria. No se pierde lo que nunca se tuvo. Pero Eleanor no fue impulsiva. No iba a confrontar a David de una manera dramática. No iba a gritar, llorar, suplicar explicaciones. Ella tenía un plan, y ese plan comenzó con una llamada telefónica. Cogió el teléfono y marcó el número de Mark Sullivan, un abogado de divorcios recomendado por una amiga hace años, en una conversación que nunca imaginó que sería relevante. «Hola Mark, soy Eleanor, necesitamos hablar». 3 días después, ella estaba sentada en su oficina, con una carpeta llena de documentos, extractos bancarios, correos electrónicos impresos, vales de viaje. Mark lo hojeó todo en silencio. Luego la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto. «Hiciste el trabajo completamente». Eleanor simplemente saludó. «¿Cuánto tiempo tienes?» «Todo el tiempo del mundo», respondió ella, con una calma que incluso a ella misma la asustó. Mientras tanto, en casa nada había cambiado, aparentemente. Eleanor todavía cocinaba, todavía organizé la casa, todavía preguntó cómo había sido el día de David, pero ahora, cada gesto era una elección, no es un automatismo. Ella solo estaba esperando el momento adecuado, y ese momento estaba llegando, porque las mujeres que despiertan no actúan por impulso, actúan con precisión. El silencio tiene peso. Eleanor descubrió esto durante las siguientes semanas. No era la ausencia de sonido, era la presencia de algo denso, casi palpable, que ocupaba el espacio entre ella y David. Él lo sintió. Ella lo vio en las miradas de reojo que él le daba, en la forma en que dudó antes de hablar. Pero él no preguntó, no enfrentó, porque en el fondo, David sabía que si hacía la pregunta correcta, Eleanor podría dar la respuesta equivocada. Señal 7. Comenzó a prepararse en silencio. Las mujeres que despiertan no anuncian sus planes, simplemente ejecutan cuando es el momento adecuado. Eleanor abrió una cuenta bancaria separada. Guardaba copias de todos los documentos importantes en una carpeta que guardaba en su oficina, fuera de casa. Habló con Mark Sullivan sobre división de bienes, pensiones y custodia de los hijos. Se calculó cada paso, cada movimiento, estratégico. Pero lo más impresionante no fue lo que estaba haciendo Eleanor. Así era como se sentía al hacerlo. Sin ira, sin resentimiento, simplemente claridad fría y absoluta. Los niños se dieron cuenta antes que David. Lucas, de 17 años, siempre ha sido observador. Un sábado por la mañana, mientras Eleanor tomaba té en el porche, él se sentó a su lado. «Mamá, ¿estás bien?» Leonor lo miró. Realmente parecía. «Lo estoy, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien». Lucas vaciló. «¿Tú y papá están tan peleados?» «No,
no vamos a pelear. ¿Y entonces, por qué te sientes como si estuvieras lejos? Leonor sonrió. A veces necesitamos distancia para ver las cosas con claridad. No se trata de ira, se trata de despertar. Mientras Eleanor se preparaba en silencio, David continuó con su doble vida, cada vez más descuidada. Dejó su celular desbloqueado. Llegó tarde sin dar explicaciones. Era como si una parte de él quisiera ser atrapada, hasta que un jueves por la noche cometió el error fatal. Dejó sonando su celular en la sala mientras se duchaba. Eleanor vio el nombre en la pantalla, Vanessa. Ella no respondió, pero el teléfono sonó 3 veces más, y en el último apareció un mensaje. Cariño, tenemos que hablar de ayer. No puedo dejar de pensar en lo que dijiste acerca de dejarla. Leonor lo leyó, respiró hondo. Déjala. Entonces no fue solo una aventura, era un plan. Ella fotografió el mensaje, luego colocó el teléfono de David exactamente donde estaba, y continuó su noche con normalidad. Señal 8. Ella convirtió el dolor en combustible. Eleanor no se derrumbó, no entró en pánico. Ella tomó esa información y la guardó, no como una herida, sino como un arma. Porque las mujeres que despiertan comprenden algo fundamental. La venganza emocional es temporal. La justicia silenciosa es permanente. A la mañana siguiente, llamó a Mark. Mark, a la audiencia. Estoy listo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás seguro? Absoluto. Mark suspiró, pero había admiración en ese suspiro. Ataía. Pero había un último secreto que Eleanor aún no conocía. Fue el martes siguiente. Eleanor estaba en el trabajo cuando recibió una llamada de un número desconocido. ¿Hola? Silencio. Luego, una voz femenina, temblando. ¿Eleanor? Sí. ¿Quién es? Es Vanessa. El corazón de Eleanor se aceleró, pero su voz permaneció tranquila. Hola, Vanessa. ¿Qué necesitas? Eleanor podía oír la respiración agitada de la mujer. Yo necesito decirte algo. Eleanor cerró la puerta de la oficina. Estoy escuchando. Y entonces Vanessa dijo, estoy embarazada. Y es suyo. El mundo se detuvo. Leonor no dijo nada. Su mente intentó procesar esas 5 palabras. Vanessa continuó con la voz entrecortada. No sabía que ustedes todavía estaban realmente casados. Dijo que estaban separados, que fue solo por los niños. Leonor cerró los ojos. La historia clásica. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Leonor. 3 meses. El viaje a Seattle, en el que David volvió diciendo que estaba agotado. ¿Por qué me llamas Vanessa? Vanessa respiró hondo. Porque descubrí la verdad. Descubrí que él también me mintió, que nunca se iría, que yo era solo una distracción. David los había engañado a ambos. Don Vanessa, dijo Eleanor, ahora más suave. ¿Le dijiste? No, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Que me abandonará. Eleanor sintió algo inesperado. Compasión, no por David, pero para esa mujer que, como ella, había creído las mentiras de un hombre que solo sabía realizar el amor. Vanessa, escucha, necesitas tomar una decisión acerca de ti, sobre lo que realmente quieres. No sé lo que quiero, entonces descúbrelo, pero no dejes que él decida por ti. Pausa. Gracias, Leonor. Lo siento. Lo sé. Eleanor permaneció sentada en la oficina durante largos minutos, embarazada. Eso cambió todo. Eleanor no era solo la esposa traicionada. Ella era la mujer que conocía un secreto que podría destruir por completo a David. Y por primera vez, Eleanor se dio cuenta de que tenía otra opción. Esa noche, cuando David llegó a casa, Eleanor estaba sentada a la mesa de la sala, sin teléfono. No hay televisión encendida, solo ella y un silencio que pesaba toneladas. David se detuvo en la puerta. ¿Estás bien? Leonor lo miró, y por primera vez en 15 años, vio quién era él realmente. No es un villano, solo un hombre débil, cobarde. Siéntate, David, dudó, pero se sentó, y Eleanor, con la voz más tranquila que jamás había usado en su vida, dijo, necesitamos hablar. David se sentó lentamente, como si se acercara a un animal herido. No sabía qué esperar, pero sabía que algo había cambiado. Eleanor no tenía lágrimas en los ojos, no había ira en su voz, solo esa calma inquietante que no podía descifrar. ¿Qué pasó?, preguntó, tratando de parecer preocupado. Eleanor casi sonrió, casi. No pasó nada, David, solo noté algunas cosas. Tragó con dificultad. ¿Qué tipo de cosas? Que ya no estamos realmente casados, no hemos estado por un tiempo. David parpadeó confundido. Esperaba cargos, gritos, drama, no esa serenidad aterradora. Eleanor, ¿de qué estás hablando? Ella ladeó la cabeza y lo estudió. ¿Todavía me amas, David? La pregunta cayó como una piedra en medio de un lago silencioso. Dudó, y en esa vacilación, Eleanor encontró su respuesta. Yo, comenzó. Por supuesto que sí, eres mi esposa. Eso no es lo que pregunté. Silencio. David miró hacia otro lado. No sé lo que quieres que diga. La verdad sería un buen comienzo. Respiró hondo. Y por primera vez en años, David parecía pequeño.
No sé si todavía te amo como debería. No sé si alguna vez amé bien. Leonor saludó con la mano. No hubo sorpresa, sin dolor, solo confirmación. Gracias por ser honesto. David la miró desconcertado. ¿Eso es todo? ¿No vas a gritar? ¿Para qué? ¿Eso cambiaría algo? Él no respondió. Eleanor continuó, su voz firme y tranquila. Ya tomé mi decisión, David. Voy a solicitar el divorcio. Las palabras salieron con tanta naturalidad que a David le tomó unos segundos procesarlas. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Eleanor, espera, ¿podemos probar la terapia? ¿Podemos? No. La palabra cayó con la fuerza de una frase final. David se levantó, agitado. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Y todo lo que construimos? Eleanor lo miró fijamente, impasible. Los niños van a estar bien. Prefieren padres separados y honestos que padres que están juntos y fingen. Y lo que construimos una hermosa mentira, David, pero sigue siendo una mentira. Se pasó la mano por el pelo desesperadamente. ¿Hay alguien más? ¿Es eso? Eleanor casi se rió ante la ironía. No, David, no hay nadie más. Solo estoy yo. Y finalmente me encontré a mí mismo. David volvió a sentarse, derrotado, y luego, como último acto de cobardía, probó la carta de la culpa. ¿Así que así es como vas a desperdiciar 15 años? ¿Así? De la nada, Leonor respiró hondo, y fue en ese momento cuando decidió jugar su última carta. De la nada, ella repitió, David, celo de Vanessa. Su rostro palideció instantáneamente. Yo no sé de qué estás hablando. No mientas, ahora no. Me debes al menos eso. Cerró los ojos, y cuando los abrió, había lágrimas allí. ¿Cómo te enteraste? No importa. Lo que importa es que tuviste una opción. Todos los días, tuviste la opción de ser honesto. Y todos los días, elegiste mentir. Y entonces Eleanor dijo algo que nunca hubiera esperado. Ella me llamó. David se quedó helado. ¿Qué? Vanessa. Ella me llamó. El pánico se apoderó de su rostro. ¿Qué dijo ella? Eleanor lo observó durante un largo momento. Y luego, con una calma que rayaba en lo sobrenatural, dijo, ella está embarazada, David. Si el mundo pudiera dejar de girar, se habría detenido en ese momento. David se puso blanco, luego rojo, luego blanco de nuevo. Ella no puede serlo. Tuvimos cuidado. Aparentemente no es suficiente. Se puso de pie, caminando de un lado a otro, presa del pánico. ¿Ella te llamó? ¿Por qué? ¿Qué quiere? Eleanor se limitó a mirar. Vio al hombre que había amado desmoronarse ante ella, y sintió nada, no ira, ninguna satisfacción, solo un vacío pacífico. Ella no sabe lo que quiere, y con toda honestidad, David, no me importa. Esto ahora es entre tú y ella. David se detuvo y miró a Eleanor como si fuera una extraña. ¿Cómo puedes tener tanto frío? Eleanor se levantó y cogió su bolso. Porque ya pasé años preocupándome demasiado, preocupándome por ti, por cómo te sentías, y ahora finalmente lo entiendo. Nunca mereciste todo esto. Caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se dio la vuelta por última vez. Mark Sullivan te enviará los papeles del divorcio la próxima semana. Te sugiero que también consigas un abogado. Y David hizo una pausa. Sé honesto con Vanessa, por una vez en tu vida. Y se fue, sin gritos, sin dar un portazo, sin lágrimas. Simplemente salió. Eleanor condujo hasta el apartamento que había alquilado en secreto hacía 2 semanas. Un lugar pequeño, pero suyo, completamente suya. Se sentó en el sofá vacío, miró a su alrededor y por primera vez en 15 años, respiró, realmente respirado. Aún no había muebles, no había cuadros en las paredes, pero para Eleanor, ese vacío fue liberador, porque el vacío significaba posibilidad, significó un nuevo comienzo. Durante los días siguientes se difundió la noticia del divorcio. La madre de Eleanor llamó, sorprendida. Los amigos enviaron mensajes llenos de dudas, pero Eleanor no necesitaba compasión, no necesitaba consejos. Ella solo necesitaba seguir adelante. 3 semanas después, Eleanor estaba ante el tribunal. David estaba al otro lado de la habitación con su abogado. Parecía cansado, viejo. La audiencia fue rápida, sin dramatismo. Nada de grandes discursos, solo firmas en papeles que oficializaban el fin de algo que ya había terminado hacía mucho tiempo. Cuando al salir de la sala del tribunal, David intentó hablar con Eleanor. Lo siento por todo. Leonor lo miró y por primera vez sintió algo parecido al perdón, no porque se lo mereciera, sino porque ella lo necesitaba. Yo también lo siento, David, pero no por nosotros. Lamento que me haya tomado tanto tiempo despertar. Y luego le dio la espalda y se alejó. No para un final feliz inmediato, no para un nuevo romance, pero por una vida honesta, una vida verdadera, una vida que finalmente era suya. 6 meses después, Eleanor estaba sentada en el mismo porche donde empezó todo, pero no era el mismo balcón de la casa antigua, era el balcón de su apartamento, pequeño, sencillo, con vistas a una calle muy transitada. Y, sin embargo,
Parecía más grande que cualquier lugar en el que hubiera vivido. Sostuvo la taza de té verde. Vi salir el sol, y por primera vez en décadas, no pensaba en nadie más que en sí misma. No en los niños, que se estaban adaptando bien a la nueva rutina. No David, que estaba tratando de ser un mejor padre. No Vanessa, que tenía una niña y también le había agradecido a Eleanor por ayudarla a despertar. Eleanor solo estaba pensando en el momento presente. Y fue allí, en ese silencio común de un martes cualquiera, donde se dio cuenta de algo profundo. Ella no acababa de salir de un matrimonio. Había salido de una versión de sí misma que nunca fue real. La gente a su alrededor empezó a notar el cambio en ella. Había una presencia ahora, una solidez, como si, por primera vez, habitara plenamente su propio cuerpo. En el trabajo dejó de aceptar proyectos que no tenían sentido solo para complacer. Dejó de sonreír en reuniones donde no se decía nada gracioso. Y, curiosamente, fue ascendida 3 meses después del divorcio. No porque se volviera agresiva, sino porque finalmente estuve allí, confiando, completo. Eleanor se dio cuenta de algo que nunca antes había notado. Cuando una mujer despierta, el mundo que la rodea reacciona. Algunos le dan la espalda, especialmente aquellos que se beneficiaron de su versión dormida. Otros se acercan, atraídos por la autenticidad que ahora porta. Pero el mayor cambio no se produjo en otros. Estaba en ella. Ya no necesitaba validación. Ya no necesitaba aprobación. Ella simplemente estaba. Y esa, descubrió Eleanor, era la forma más poderosa de existir. Un domingo por la tarde, Eleanor estaba en el parque con sus hijos. Lucas jugó al frisbee con amigos. Sophie estaba leyendo un libro debajo de un árbol. Eleanor se limitó a mirar y sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la derribó. Gratitud no porque todo salió bien, sino por tener el coraje de dejar que las cosas salgan mal. Sophie levantó la vista de su libro. «Mamá, ¿estás feliz?». La pregunta era sencilla, pero llevaba el peso de años de observación silenciosa. Leonor sonrió. No es una sonrisa educada, una verdadera sonrisa. «Lo soy, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, estoy verdaderamente feliz». Sofía sintió y volvió a su libro, pero Eleanor vio la discreta sonrisa en el rostro de su hija y se dio cuenta de que sus hijos no necesitaban padres perfectos, necesitaban padres honestos. Esa noche, mientras preparaba la cena en el apartamento, Eleanor reflexionó sobre todo lo sucedido. Pensó en cómo la vida puede cambiar completamente a partir de una decisión silenciosa. Pensó en que el despertar no se produce con destellos de luz. Ocurre un martes cualquiera, en una discusión sobre la leche, en un silencio que finalmente se vuelve insoportable. Y pensó en todas las mujeres que, en ese preciso momento, estaban sintiendo lo mismo. Ese malestar, esa voz interior que susurra, «Eso no es todo lo que eres». Eleanor tomó su teléfono y abrió las redes sociales. Sintió una extraña urgencia, como si necesitara dejar algo constancia. Ella escribió: «Pasé 15 años tratando de ser la mujer que pensé que debería ser, y me tomó 15 segundos decidir parar. Si estás leyendo esto y algo dentro de ti grita que te despiertes, escucha, porque despertar no espera el momento adecuado. Sucede cuando finalmente te cansas de dormir, al corriente». Y colgó el teléfono. No esperé los me gusta, no esperé comentarios, porque el despertar no necesita audiencia. 3 meses después, Eleanor recibió un mensaje de una mujer desconocida. «Leí tu publicación y hoy me fui. Gracias por recordarme que puedo». Leonor lo leyó, sonrió, y él simplemente respondió: «Siempre se podía, solo había que recordarlo». Y fue en ese momento cuando Eleanor comprendió el verdadero significado del despertar. No se trataba de ella, se trataba de todos. Cada mujer que despierta se convierte en un faro silencioso para otras que aún están en la oscuridad. No con discursos, no con consejos, solo con la propia existencia auténtica. Eleanor regresó al porche. El sol se estaba poniendo ahora. El cielo se pintó de naranja y rosa. Ella respiró hondo. Sintió el peso de su propio cuerpo sobre la silla. Sintió que la vida latía en su interior. Y por primera vez no sintió miedo del futuro. No porque supiera lo que vendría, sino porque finalmente confió en sí misma para enfrentar cualquier cosa que se le presentara. La lección que Eleanor aprendió y que nunca olvidaría fue simple. El despertar no es un evento, es una elección diaria. La elección de no traicionarte a ti mismo, no guardar silencio, no desaparecer en nombre de la paz ajena. La elección de ocupar espacio, confiar en tu propia percepción, honrar la propia verdad. Y la elección de saber que, a veces, la mayor valentía no está en quedarse. Se trata de tener la dignidad de partir. Años más tarde, cuando Sophie ya era adulta, le preguntó a su madre: «Mamá,
¿te arrepientes de algo? Eleanor pensó durante un largo momento. Lamento haber tardado tanto, pero no me arrepiento de haber ido. Sofía sonrió, y Eleanor vio algo en ella que la llenó de esperanza. Su hija nunca necesitaría despertarse, porque ella nunca se quedaría dormida. El Siat Usai. Y así, la historia de Eleanor no terminó con el tradicional final feliz. No hubo nuevo amor, no hubo una venganza espectacular, simplemente hubo renacimiento. El tipo de renacimiento silencioso que transforma todo sin hacer ruido. Del tipo que sucede cuando una mujer finalmente decide que su propia vida merece ser vivida plenamente. No. Las 8 señales silenciosas de mujeres que se despertaron sin hacer ruido no son reglas. Estos son reconocimientos, son espejos, son recordatorios de que el verdadero poder nunca grita. Él simplemente existe. Y cuando una mujer despierta a este poder, nada vuelve a ser como antes, porque ella no volverá a ser quien era. Finalmente se convierte en quien siempre fue. Nafa, si esta historia te resonó, si viste partes de tu propio viaje en estas palabras, suscríbete a este canal, porque aquí hablamos de lo invisible que vive dentro de ti, sobre el silencio que transforma. Y recuerda, no necesitas permiso para despertar, solo necesitas coraje para no volver a dormir.